¿Mm? ¿Cómo estamos? La grabación. Ya, ahí estamos grabando. Perfecto, entonces les decía que en base a los videos ustedes saben que acá este es como el lienzo, el papel donde estamos escribiendo. Y ustedes tienen que imaginarse el plano, nuestro eje X, ¿cierto? Que es el horizonte. Y tenemos por acá arriba el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, muchachos, acá es, nosotros vamos a comenzar a construir. Ustedes tienen que saber que siempre vamos a comenzar a construir acá en el punto 00, salvo que ustedes hagan un go-to antes de que empiecen. ¿De acuerdo? Pero no les recomiendo que los muevan, no es necesario. Entonces ustedes van a partir acá en el punto 00. Supongo que todos están trabajando con cuadrados, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tienen que manejar ustedes? Lo siguiente. Profesor, ¿Sí? una consulta pequeña. Entonces no importa si, por ejemplo, mi castillo comienza desde el punto 00 ¿Sí? o lo hago No, desde antes. no Da hay lo mismo. problema. Da lo mismo. Ah, ya, ok. Porque Ya, ya. lo que te va a cambiar es que vas a mover el eje de X nomás. Sí, Porque, entonces, pero por ahora vamos a partir de 00 para explicar y a lo mejor después tú los puedes mover. Pero, ya. Ok, gracias. pero da lo mismo. Supongamos que ustedes están todos trabajando con cuadrados, lo recomiendo para que no se pierdan, digamos. Entonces, ustedes cuando trabajen un cuadrado, supongamos que el cuadrado tiene lado 50. Eh, si ustedes hacen el cuadrado, aquí hay dos formas de trabajarlo. Bueno, hay muchas formas. Pero si ustedes trabajan con funciones, ustedes están en el punto 00 y el cuadrado es del lado 50, ¿cuál punto sería el de acá arriba? Este que estoy parado ahora yo. ¿Cómo sería esa coordenada? ¿Cuál sería esa coordenada que estamos poniendo acá? Esa coordenada sería Sería el el X sigue 50 y siendo 0, ¿no? 0, lo que cambió El eje Y. ya al revés, pero se entendió. El eje ahí es el que cambia, porque tú subiste O se me 50. va en internet. Sería 0,50. ¿Sí? ¿Me escuchó o no? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces después si yo vuelvo a construir otro cuadrado, voy a tener otra nueva condición. Esa nueva condición acá va a ser, ¿cuál va a ser mi ubicación ahora? 0,100. Perfecto. Y así ustedes van a ir subiendo y se dan cuenta que para construir una columna, si ustedes están trabajando con la X, siempre van a ir aumentando solamente el Y. ¿De acuerdo? De ahí ustedes terminan la cantidad de bloques que le estaban pidiendo y ustedes debieran pasar a la siguiente parte del bloque. ¿Y ahí dónde debieran irse ustedes? ¿Dónde deberá reiniciarse el valor acá del X? Deberá colocarse en la posición 50,0 para acá volver a construir. ¿De acuerdo? Porque ahí en la opción 50,0 ustedes volverían a hacer su primer cuadrado y después ahí en la 50,50 volverían a hacer el segundo cuadrado. En la 100, 50, o sea, en la 50-100, el tercero. En la 150, o sea, la 50-150, ahí, y ahí ustedes irían construyendo. Cuando terminen de construir, avanzan. ¿Qué quiero decirle con esto? Cada vez que ustedes están construyendo, o sea, una forma de verlo, si ustedes están construyendo una columna, es que ustedes van a ir variando solamente el i. ¿Cuándo va a cambiar el x? Cuando pasen a la otra columna. ¿De acuerdo? Si es que ustedes están trabajando con funciones y van a trabajar con el goTo. ¿De acuerdo? En ese caso, les voy a dar una pista. Si es que lo quieren trabajar así, ahí ustedes lo van a ver.
ustedes podrían crear, por ejemplo, la función. La función que le serviría para ese caso es eh, dibujar cuadrado, ¿sí? Y ustedes deberán pasar tres parámetros al menos. ¿Cuáles tres parámetros? La coordenada X, la coordenada Y, ¿ya? Y deberíamos pasar el lado, el tamaño. Por ejemplo, un, esta es una forma, hay otros que lo pueden hacer, como dijeron, a mano, que no trabajan con coordenadas porque van construyendo y van diciendo que siempre vaya construyendo hacia arriba. También es válido. Pero, por ejemplo, si yo trabajo de esta forma, a lo mejor les va a servir lo que les estoy explicando acá. Trabajo con el cuadrado, ¿cierto? Habíamos visto que para el cuadrado era repetir cuántas veces, cuatro veces estas dos sentencias, que era avanzar una cantidad de pasos y girar. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo giro hacia abajo, 90, o sea, si giro hacia la derecha, estoy girando hacia abajo. Si estoy parado en el punto 00 y digo que voy a girar hacia abajo, me van a quedar en el me va a quedar hacia abajo, bajo el punto 00 el cuadrado. Por lo tanto, acá yo recomiendo que ustedes giren a la izquierda, para que ustedes caminen hacia en el punto, en el eje XX, o sea, en el eje X, y después doblen a la izquierda, es decir, doblen hacia arriba. Porque si doblan hacia la derecha, van a bajar. No sé si me explico. Fíjense acá, acabo de crear el cuadrado, pero lo que tendrían que hacer ustedes para considerar es, primero, levantar el lápiz, ¿cierto? Después tendrían que ir a alguna parte, que sería go to, ¿cierto? Y después tendrían que bajar el lápiz. Eso lo dejan dentro de su ciclo, dentro de su función. ¿Para qué? Porque ahora ustedes dicen, oye, aquí ya no me sirve esto. No, porque yo quiero ir, ¿dónde quiero ir? Yo quiero ir a la coordenada X y quiero ir a la coordenada Y, que me van a pasar como función. A mí cuando me llamen, me van a decir, anda a dibujar este cuadrado en esta posición. Y lo que voy a hacer es que también el forward va a avanzar lado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve todo esto que estoy haciendo? Ustedes fíjense acá, crear la función cuadrado. Y ahora ustedes dicen cuadrado. Voy a hacer que genere un cuadrado de largo 50. ¿Sí? Y la coordenada de x, y, por ejemplo, podríamos generarla de esta forma. Eh, Déjeme buscar el bloque que genera el azar. Vamos a ver. Disculpen. Numbers. Aquí está. Este es lo que genera el azar. Quiero que genere un azar entre... Vamos a colocar acá. Entre la posición menos 200 y 200. En ese rango del eje X, bueno, y lo mismo, porque ese es más o menos el tamaño del lienzo, es de 400 por 400. Entonces, fíjense, yo ahora, esto es lo que está haciendo que genere el cuadrado, ya lo recordamos, porque acá solamente definí la función, no la estoy usando. Entonces, ahora que tengo esto, yo la podría llamar. Entonces, fíjense acá, ahora nuestro... Ahí teníamos nuestro. Vamos a hacer run y se va a ejecutar. Mire, subió y bueno, tengo un problemita acá que me faltó ante el lado. ¿Por qué no funcionó? Bueno, XY avanza. Ah, me faltó el turn. ¿Dónde quedó el turn? Me quedó fuera del repeat, disculpe. Ahí está. Se me movió. Ahora sí, muchachos, está al cuadrado porque dice avanza, gira. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a correr run. Ahí está el cuadrado. ¿Sí? Aplico run de nuevo y fíjense, lo está generando. ¿Ya? Eso. Ahora, esto es como lo que ustedes van a necesitar. La inteligencia tienen que dársela a ustedes, porque ustedes ahora, como les dije yo, fíjense cuál es la inteligencia. Para construir una torre, yo voy a partir en el 00. Pero ¿qué voy a tener que hacer yo? Que después el i ya no es al azar, porque esto yo lo generé al azar, pero ustedes no van a necesitar que genere al azar. Por eso les digo yo, esta inteligencia de que este bloque, la tortuga se vaya moviendo en estas posiciones es cuando yo quiera construir una torre, lo único que una columna, para ser consistente, cuando quiera construir una columna, yo voy a ir variando solamente el i. Y cuando quiera pasar a la siguiente columna, voy a cambiar el x. Ahora, si ustedes tienen
van a trabajar con un bloque cuadrado, saben cuánto es el i que le van a incrementar para pasar a la siguiente i y cuánto es el x que le van a incrementar para pasar a la siguiente columna. ¿Se entiende? ¿Me logran entender la idea o no me logran entender la idea? ¿Sí? Eso es como un approach a lo que vamos a desarrollar en la segunda parte del curso y que yo espero que ustedes lo desarrollen. Y no sé si con esto los ayudé o los perdí más. José Luis. Sí, Y sí, sí me sí, ayudó. ya, Sí, sí. perfecto. Lo único Ya. que abajo en la función Ujú. random integer, ahí ya no debería ser random para armar No, pues la eso es lo que figura. yo lo puse aquí para mostrarle, para no hacer. Ustedes Claro. tienen que, por ¿Y eso te digo, esto, cuál sería la adecuada? si ustedes parten del 00, ¿Mm? No, ya, fíjate. pero ahí dice random. Entonces es al azar random. No, pues por eso, pero que por defecto, mira, si yo no. eh, si yo acá cuando hago run, ustedes cuando colocan a hacer run, por defecto siempre parte la tortuga en el punto 00. Entonces, si tú vas a, como me preguntaba recién Jennifer, o le decía, ella me decía, profe, ¿es necesario correrme hacia la izquierda? Le dije que no era necesario. Si tú vas a partir por defecto, vas a partir en el punto 00. Si vas a construir una columna, lo que te va a empezar a valer a ti para construir tu primera columna es solamente el i. ¿Cuándo va a cambiar tu x? Cuando te cambies de torre, o sea, cuando te cambies de columna. Porque ahí ya no vas a estar en la x0. Vas a pasar al lado, coma 0. ¿Por qué lado? Porque yo dije que mi cuadrado era de largo 50. Si era de 50 y el cuadrado tiene todos los lados iguales, significa que yo me voy a parar en la siguiente, en el punto 50,0. ¿Cuándo? Cuando cambie de torre. Si paso a una tercera torre, el punto donde tengo que colocar a la tortuga para construir la tercera torre es en el 100,0. Entonces, esa lógica de donde yo voy a ir colocando a este bloque es la que quiero que ustedes desarrollen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Algo más? ¿Alguien se entendió? Jennifer está, se fue, la perdí. Ya, muchachos. En fin, vamos entonces primero a trabajar con otro tipo de ejercicios, lo que yo creo que les va a ayudar para la tarea. Tenemos entonces que en la sesión de hoy vamos a hacer ejercicios con el objetivo de resolver una situación problemática mediante el uso de Trinket, ¿ya? Para lo cual vamos a definir funciones, siglos, condicionales principalmente y por supuesto variables. Yo les había dejado este desafío, yo no sé si lo pudieron mirar. Ah, pero sí, No. ya. Entonces, veámoslo ahora, vamos a desglosarlo. Nos dicen que en finanzas el valor actual neto, el VAN, ¿cierto? Es el indicador de cuán rentable será un proyecto. Y acá está la fórmula de cómo se calcula, que es sumando los flujos de dinero de cada mes dividido por 1 más R elevado a n, donde n es el número del mes y R es la tasa de descuento mensual. A esta suma del flujo hay que restarle la inversión inicial. ¿Sí? Por ejemplo, en un proyecto en el que la inversión inicial es 900, los flujos de dinero estimados para los primeros 4 meses es de 550, 230, 341 y 190 y nos dan una tasa de descuento del 4%. Nos dicen que el valor actual neto lo calcularíamos. El VAN sería como restamos la inversión inicial, ¿cierto? Por eso que era 900, nos queda menos 900 más el flujo mensual. El primer mes eran 550 y la tasa era, porque decía que había que dividir, ¿cierto? Por 1 más, como era el 4%, es 0,04 elevado al primer mes, que es 1. El segundo mes, el flujo es 230. Por lo tanto, 230 tenemos que dividirlo por 1 más 0,04 elevado a 2, porque este es el segundo mes. El tercer mes, el flujo es de 341 y lo dividimos por lo mismo elevado a 3. Y después 190. Así tendríamos que ir calculando el VAN. ¿Qué nos indica el VAN? Que si da negativo, no es conveniente comenzar el proyecto, porque nunca vamos a tener retorno, ¿cierto? Y entonces nos piden acá que creemos un programa que pida al usuario ingresar la inversión inicial y el porcentaje de tasa de descuento. Y luego nos debe ir preguntando el flujo de dinero estimado para cada mes. Y en cada vez que para cada mes debe calcular y mostrar solo la parte entera. Dice, mostrar solo la parte entera del VAN. ¿Sí? Es esto. Entonces, el programa debe terminar apenas el VAN comience a dar positivo. Fíjate acá.
En el ejemplo que teníamos, la inversión inicial era 900. La tasa de descuento era de 4. Entonces pedíamos el flujo del primer mes, 550. Si teníamos un flujo de 550, nuestro avance seguía siendo negativo, 371. Como era negativo, teníamos que volver a pedir el siguiente flujo, ¿ya? Que es 230. Con un flujo de 230 nos daba el van de menos 158. Por lo tanto, teníamos que volver a pedir otro flujo mes. Pedíamos el flujo mes y calculábamos nuevamente el van. Y acá, con este flujo mes del tercero, nos da 144. Y ahí dejo de pedir porque mi van ya se convirtió en positivo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? No se entendió. Yo no entendí, profe, ¿Qué no entendió Simona? lo de ese cuadrito. Este cuadrito de acá abajo es un ejemplo de cómo se vería en la ejecución de tu programa, digamos. Ah, ya. Gracias. Por eso te está diciendo que tú tienes que pedir primero esto, pides la inversión inicial, pides la tasa de descuento y después acá empieza la lógica que tu programa. ¿Qué te dice? Que tú vas a tener que estar pidiendo un flujo hasta que el van comience a ser positivo. Ups. ¿De acuerdo? Desglosemos entonces este ejercicio. ¿Se entendió más, Simona, o no? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, desglosemos esto. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué encuentran? Ya saben cuál es la entrada, ¿no? ¿Cuáles serían los datos de entrada? Muchachos. Inversión inicial y después ingresando los flujos Ya. de dinero. Entrada, inversión inicial. ¿Algo más tenemos que tener con inversión inicial o con eso basta? Para llegar al resultado después hay que poniendo los flujos estimados, porque son a futuro, que son los que están arriba. Sí, pero La tasa de descuento, ¿no? la tasa de descuento también nos piden. Recuerden que nosotros tenemos que enfocarnos de esta forma, de la perspectiva como vamos a abordar los problemas es, tenemos que identificar la data de entrada y tenemos que identificar qué nos están pidiendo, que sería la data de salida. Nuestra lógica es, tenemos que buscar la forma de transformar esta data de entrada en esta data de salida. Los pasos que nosotros vamos a definir se llama algoritmo. O le llaman algoritmo porque algoritmo es una secuencia finita, bien definida de pasos. Por eso nosotros, antes de comenzar a identificar o a definir la secuencia de pasos, tenemos que entender cuáles son mis datas de entrada y qué me están pidiendo. ¿De acuerdo? Por eso les preguntaba yo, tenemos que la data de entrada, lo primero que tenemos que pedir, y de hecho acá está el ejemplo, es la inversión inicial y la tasa de descuento. Y luego tenemos que seguir pidiendo, pero después vamos a ir pidiendo hasta cuándo. ¿Hasta cuándo vamos a estar pidiendo? En este caso Que serían sea 4 negativo, meses. ¿no? Hasta que deban positivo. Hasta que sea positivo. Ah, era. Era al revés, pero estaba la idea. O sea, mientras sea negativo, yo voy a estar pidiendo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Muchachos. Sí. Ya. Ahí conecté, de nuevo parece. Ya. Entonces, después lo que vamos a ir pidiendo es, entonces voy a colocar acá el flujo mensual. ¿Identifican algún ciclo acá o no hay ciclo? ¿Es el de la potencia, no? Sería un while, mientras no se cumpla que el entero sea positivo, que se siga repitiendo. Ya, hay un ciclo, ¿cierto? Porque ustedes dicen que voy a estar, acuérdense que ustedes van a estar repitiendo. Acá les dice, oye, pídeme flujos hasta que algo sea positivo. Entonces tenemos un ciclo para el flujo mensual. ¿Ya? Eso. Condicionales, no tenemos condicionales porque no nos dicen si tenemos que irnos por un lado o por otro.
por ahora. Entonces ya tenemos más o menos digerido, creo. ¿Entiende lo que nos están pidiendo, no? ¿O no entienden nada, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? El silencio o todo lo que dicen. Vamos a ir entonces a acá, a nuestro programa. Y vamos a comenzar a realizar delete. Ya, muchachos. ¿Qué es lo que primero que tendríamos que hacer? Tenemos que pedir entonces. Tenemos que pedir acá el monto inicial. ¿Sí? ¿Cómo se pedían los montos? Primero tenemos que crear las variables, ¿cierto? ¿Qué variable? Vamos a crear. Vamos a crear la variable monto. ¿Sí? Y vamos a crear la variable tasa. Y después vamos a crear la variable flujo. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo, muchachos? Si está escribiendo algo, no se alcanza a ver en pantalla, por lo menos yo no lo veo. Yo tampoco. Se ve solo el enunciado del desafío. Ya, eso necesitaba. Estaba por acá yo. Ya creé todas las variables. Déjenme. Yo tengo compartida la pantalla, sí. Ya, ahora sí están viendo Trinket, chicos. Sí. Ya, entonces Sí, les ahora decía sí. que acá yo creé las variables porque nosotros vamos a empezar a darle la lógica. Y ya sabemos que la entrada, lo primero que tenemos que identificar es la entrada, para eso declaramos la variable monto, tasa y flujo. Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan cómo pedíamos datos al usuario? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cuál era el bloque que usamos para pedirle datos al usuario? Prompt. Prompt. El prompt. Entonces tenemos que irnos acá a text. Vamos a buscar el bloque llamado prompt. Y tenemos dos prompts. En este es con un mensaje fijo y este es cuando queremos hacer un mensaje variable. Para este caso, vamos a hacer un mensaje fijo. ¿Ya? Y vamos a colocar acá prompt. Y vamos a colocar monto inicial. ¿Sí? Y como es un monto, vamos a definir que es un número. ¿De acuerdo? Lo siguiente que habría que pedir es la tasa. Estoy mirando más o menos cómo lo hacían. Porcentaje tasa de descuento. ¿De acuerdo? Entonces volvemos acá y elegimos nuevamente la variable, pero ahora vamos a colocar acá en vez de monto. Bueno, podemos copiar. Aprovechemos de reusar, ¿cierto? Copiamos, duplicamos, digamos. Y acá decimos entonces que vamos a usar la tasa. La tasa también es un número. Y acá lo hacemos, cambiamos solamente el mensaje. Porcentaje tasa de retorno. ¿De acuerdo? Con eso entonces estamos ok, ¿cierto? Tenemos el monto, tenemos la tasa. Y si recordamos lo que teníamos que hacer, era después comenzar el flujo. Nos están pidiendo calcular el VAN. En este caso, nosotros la semana pasada hablábamos del acumulador. ¿Se acuerdan qué es lo que era el acumulador? ¿Qué era el acumulador, chicos? ¿Se acuerdan? Una variable que se va autoincrementando. Una variable que se va autoincrementando. En este caso, nosotros el VAN tenemos que ir autoincrementándolo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que usar el acumulador. ¿Cuál era el patrón del acumulador? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer siempre que quisieran acumular? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Se iba guardando en una celda. En una variable, ¿cierto? Una celda de una variable. Entonces vamos a crear acá otra variable que la vamos a llamar VAN, ¿cierto? Nosotros, y acuérdense que el acumulador decía que fuera del ciclo teníamos que inicializar la variable para dentro del ciclo ir acumulando. Pero siempre nosotros debemos darle un valor a la variable. En este caso, vamos a colocar acá fuera del ciclo que VAN. ¿Cuánto nos convendría inicializar el VAN?
teniendo en cuenta lo siguiente, que nos dicen que debemos restar la inversión inicial. ¿Ya? Porque después al van le vamos a ir sumando los flujos. ¿En cuánto iniciarían ustedes el van? Menos 900. En menos 900 sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, porque el patrón a nosotros dice, oye, inicializa el van en 0. Porque tú dices, el 0 era el elemento neutro. Entonces tú después cuando decías 0 más algo, te quedaba el algo. Pero en este caso te dicen, oye, al flujo de a la suma del flujo mensual, réstale la inversión inicial. O sea, tú partes, no partes en 0, partes con la inversión inicial. En este caso, para que sea menos, para que nos dé negativo, vamos a usar este operador que es la multiplicación, y lo que vamos a hacer acá es decir, el monto inicial, que fue la inversión, lo voy a multiplicar entonces por el valor menos 1. Simplemente para que el van quede como menos monto. ¿Sí? Va a quedar en este caso menos 900. Y ahora comienza la iteración. Ya comienza la que sería la repetición. Vamos a usar este ciclo while, que es el ciclo que vamos a usar bastante después en las sesiones de macro. Y el while tiene una condición. Mientras esta condición sea verdadera, yo voy a estar repitiendo. Entonces tenemos que establecer la condición. Vamos a ir acá a buscar este bloque que nos permite establecer condición. ¿Cuál es la condición con la cual yo voy a estar repitiendo, muchachos? ¿Cuál es la condición que hace que yo repita 1, 2, 3 veces? ¿Hasta cuándo voy a estar pidiendo flujo mensual? Hasta que el van dé positivo. Ya, hasta que el van dé positivo. O sea, la condición acá, porque acuérdense, esa es la condición. Cuando el van da positivo, salgo. Entonces la condición es, porque cuando es, aquí yo voy a estar mientras sea verdadero. ¿Cuál es la condición que yo tengo que colocar entonces para repetir? ¿Sí? Mientras el van sea... Mayor que 0. Es que mira, fíjate, si el van es mayor que 0, no voy a entrar, porque el while es, si la condición que está acá es verdadera, entro. Nosotros dijimos que el van es menos 900. Si yo coloco, mientras el van sea mayor que 0, yo voy a decir, menos 900 es mayor que 0, no voy a entrar. Recuérdense que la condición del ciclo es, yo voy a repetir mientras la condición sea verdadera. ¿Cuál es la condición que tengo que establecer para que se repita? Que el van sea menor o igual a 0. El van es menos 900. Menos 900 es menor o igual a 0. Como es negativo, entro. Y acá adentro, yo entonces pregunto ahora por el flujo. Ay. Yo acá coloco entonces monto, en vez de monto, voy a usar la variable flujo. Y sabemos que el flujo es numérico. Y si quisiéramos acá, chicos, presten atención acá porque nos está mostrando. Si quisiéramos que nos dijera flujo mes 1, flujo mes 2. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Ah? Si yo quisiera que dijera flujo mes 1, flujo mes 2, este prompt no nos va a servir. Porque este es para mensaje estático. Y lo que estábamos hablando recién es que yo diga flujo mes 1, flujo mes 2. Entonces necesitamos acá ir a texto y buscar el otro prompt. El prompt que me va a mostrar un mensaje distinto. Y acá entonces digo que sea un number, ¿cierto? Pero acá voy a usar la opción de crear texto. Coloco acá para crear texto. Y lo que voy a usar acá entonces en el texto es el mensaje. Y voy a usar la variable que nos falta todavía crear. Acá dice flujo mes, espacio, y ahí yo debería colocar el mes. Como todavía no he creado la variable, la creamos. Vamos a crear una variable acá arriba llamada mes, ¿cierto? Y la vamos a definir acá afuera. Que mes va a ser igual a qué valor. Vamos a hacer que sea mes va a ser igual al valor
1. ¿Y por qué 1? Para que cuando yo la use acá me diga flujo mes 1. Ahí. Entonces yo ahora coloco variable. Me voy acá y arrastro mes. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo dejé un espacio, le agregué mes. Si yo quisiera hacerlo exactamente como aparece acá, tendría que concatenar los dos puntos. Es decir, tendría que hacer lo siguiente, porque hasta ahí en ninguna parte he puesto los dos puntos. Entonces yo acá, como este es un bloque que tiene una rueda, entonces yo lo puedo y agrego un ítem. Y acá nuevamente copio este bloque que me va a permitir colocar un texto. Ya. Y coloco dos puntos espacio. Ya voy a decir flujo mes 1, flujo mes 2. ¿Se entiende? ¿Me siguieron ahí? ¿Se perdieron? ¿Vamos bien? Chicos. ¿Están por ahí? Profe, yo me perdí en el mes. Ya. Fíjate que acá nosotros tenemos lo siguiente. A nosotros nos va a ir mostrando flujo mes 1, flujo mes 2, flujo mes 3. Es decir, hay algo que va haciendo variar el mes. Tú no sabes cuántos meses hay, por lo tanto no lo puedes tener definido. Por lo tanto, tienes que establecer una estructura que le vamos a llamar contador, que la vimos la semana pasada, que era como el contador de los números. ¿Te acuerdas cuando pedíamos números para el promedio? Hacíamos un contador de números. Ya, acá en vez de usar la palabra contador, usamos la variable mes. Y en vez de inicializarlo en 0, lo inicializamos en 1 para que cuando diga flujo mes, y acá coloco la variable mes, me va a reemplazar el valor que tiene. Entonces voy a decir flujo mes, y como es el 1, 1, 2 puntos. Después, dentro de este ciclo, yo tengo que incrementar el mes, porque aquí ya ingresé un mes. Como ya ingresé el primer mes, yo debería al final acá hacer lo siguiente, algo como lo que te voy a mostrar ahora. Mes va a ser igual a numbers, y aumentamos el mes en lo siguiente, mes más 1. ¿Para qué hago eso? Porque ya pedí el primer mes, entonces ahora tengo mes 2, después aumento en 1. Y después luego mes 2, aumento en 1, va a quedar en 3 el mes. Me va a mostrar mes 3 y así se va a ir incrementando y va a ir mostrando el mes según corresponda, según la cantidad de iteraciones que me vaya generando este ciclo. ¿Se entiende, Simona? Sí, pero dentro de la variable mes, ¿puso algo? ¿O eso queda como vacío? Que acá recién le di un ¿O valor se crea 1. solo? Se Ah, crea ya, solo. Y ahí recién ya, le di el valor 1. ¿De ah, acuerdo? ya, Por ejemplo, ya. acá a la variable monto estaba vacía, no había nada en esa caja. ¿Qué le guardé? Lo que ingrese el usuario. La variable tasa tampoco tiene nada, pero ¿qué va a guardar? Lo que ingrese el usuario. Acá el van no tiene nada, pero ¿qué va a guardar? Monto. Es decir, lo que está en la caja monto multiplicado por menos 1. ¿Y qué es lo que está en la caja monto? Lo que ingresó el usuario. Entonces, el monto inicial ingresado por el usuario lo multiplico por menos 1 y lo guardo en van. Y acá Cuando se pregunto. crean, profe, ¿Sí? ¿Sí? entonces las variables que se crean no es que eh, vayan con información, como que Mm. se va adicionando la información en los Tú bloques, tienes, ¿así tú es? tienes que decirle tú tienes que decirle la información. Cuando tú creas una variable, acá arriba, cuando haces estos set, creaste la pieza, creaste la caja, pero la caja está vacía. No tiene Ah, ya, ningún valor. Entonces tú acá le vas dando valor y vas a darle un valor según a tu conveniencia. Tú acá a la caja mes guardaste un entero, 1. En la caja monto guardaste un entero, un número, que es el monto inicial. En la tasa puedes haber guardado un número, que puede ser entero o puede ser decimal. En la tasa van, es en la caja van, también guardaste un número. ¿Te das cuenta? Y así vamos a ir guardando según nuestra conveniencia. ya, gracias, profe. Ya. Entonces, yo pedí el flujo. Tengo el flujo, según el ejemplo acá, podríamos imaginarnos que el flujo que tengo es 550. ¿Qué tengo que hacer? Calcular esta expresión, que es, fíjense, además, ¿por qué el mes sería importante? Porque fíjense, en la parte del denominador, el mes se considera 1, después se considera 2, después se considera 3, 4. De alguna forma, el mes lo estoy usando para mostrar el valor acá y lo voy a usar para la potencia. Entonces, al flujo que me van a ingresar, yo le tengo que dividir por por el 1 más la tasa, ¿de acuerdo? Elevada al mes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar acá lo siguiente.
Antes de pasar al siguiente mes, voy a decir que el flujo va a ser igual a qué. Y el flujo era... no era el flujo, sino que era el van. El van es igual al van actual. Le voy a sumar, ¿qué cosa le voy a sumar al van? Porque eso es lo que estábamos haciendo acá, ¿o no? Lo que estoy haciendo acá de alguna forma es esto, muchachos. Al van, que era menos 900, le voy a sumar esa primera parte. El van ya lo tengo, por eso digo, van es igual a van más el nuevo flujo. Y el flujo es, si yo lo llevara acá a variable, tengo que esta es mi variable flujo, ¿cierto? Así se llama mi variable flujo, partido por paréntesis 1 más la tasa elevado a mes. Eso es lo que tengo que hacer yo ahora en Trinket. ¿Se entendió? Entonces, vamos a Trinket. Y habíamos dicho, acá lo vamos a colocar. Tengo que van va a ser igual a van más. Y acá vamos... Déjenme. Y acá vamos a sacar este valor. Y acá vamos a colocar otra operación matemática. El flujo es igual al flujo. Acá adentro tenemos que colocar flujo. ¿Sí? Vamos a variable. Tomamos el flujo y lo pegamos. Tengo la primera parte, flujo, dividido. ¿Dividido por qué? 1 más tasa. Entonces colocamos acá la operación de 1 más la tasa, pero además acá hay que elevarlo. ¿Sí? Y la función, acá está la potencia, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a elevar ¿a qué cosa? Al ¿Qué vamos mes. al mes. Entonces colocamos la variable mes. Ahí está. Es elevado a mes. ¿Pero qué es lo que está elevado al mes? Una suma. La tasa ¿Cierto? Es la suma de qué? de 1 más 1 tasa. más la tasa. ¿Ya? Y acá podemos asumir dos cosas. O sea, tenemos que preguntarnos. En el ejemplo que nos estaban mostrando acá, no ingresaba la tasa como porcentaje. ¿Ya? Es decir, nos ingresaban 4 y nosotros tenemos que llevarlo a 0,04. ¿Lo hacemos así o vamos a ingresar 0,04? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cómo está en el ejemplo? ¿Para que entiendan bien o lo simplifico un poco? Como está en el ejemplo, yo creo, profe, es mejor. Ya. Perfecto. Entonces, como está en el ejemplo, hay que volver a agregar otro número. O sea, otra operación. ¿Por qué? Porque vamos a tener que agregar acá la tasa, la variable que se llama tasa. Vamos a tener que dividirla por ¿cuánto? Si queríamos ingresar el 4% y no ingresaban 4, ¿por cuánto tengo que dividir? Por 100. Por 100. ¿Me entendieron lo que hizo, no? Vamos a ver. Ahí está. Voy a borrar ya los dibujos, ¿cierto? Fíjense. Recapitulando. Definí el mes en 1. Pedí el monto al usuario fuera del ciclo. Le he pedido la tasa de retorno que vamos a usar para el ejercicio. Y como me dicen que al flujo hay que restar la inversión inicial, yo digo que mi van parte siendo negativo y va a corresponder a menos el monto inicial. Por eso multiplico por menos 1. Entonces mi van es negativo. Como mi van es negativo, ahora yo voy a entrar al ciclo. Porque a mí me dicen que yo voy a estar pidiendo un flujo mensual. Entonces este ciclo me está simulando el comportamiento mensual. Me dice, oye, tu van es negativo, verdadero. Entonces pide el primer flujo del mes de tu negocio. ¿Ya? Lo pide. ¿Ya? Y esto está hecho solamente para mostrar flujo, mes y 2 puntos. Entonces me pide el flujo y lo guardo en la variable flujo. Como es un ingreso, yo ese ingreso tengo que a incorporarlo a mi van. Y acá el van va a ser igual al valor actual del van, que es menos 900, más el flujo dividido en 1 más la tasa en porcentaje, y todo eso elevado al mes.
Entonces calculé el primer flujo. Como calculé el primer flujo, ahora el mes aumenta en 1, porque ya terminé de usar el mes, ahora el mes se transforma en el mes 2. No hay nada más que hacer, entonces vuelve acá arriba y pregunta, oye, ahora que ingresé un flujo, ¿mi van sigue siendo negativo? Si sigue siendo negativo, me va a pedir ahora el flujo, pero del mes 2, porque yo lo incremento en 1. ¿Ya? Entonces me queda el mes 2. Ese flujo lo voy a guardar en flujo. Y digo ahora, el nuevo van va a ser igual al van anterior más el nuevo flujo, que es el flujo partido en 1 más la tasa elevado al mes. Y lo guardo en van. Y ahora paso al mes 3. Vuelvo arriba. El van sigue siendo negativo. Si sigue siendo negativo, se repite este proceso y acá yo voy a estar repitiendo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría para mostrarlo del ejemplo, porque en el ejemplo, fíjense, piden el flujo y muestran el van. Entonces nos falta a nosotros mostrar el van. Vamos acá. Entonces, vamos acá y para mostrar nos vamos a text. Y para mostrar usábamos la estructura llamada print, ¿cierto? Que es la que está acá arriba. Y vamos a mostrar print. El mensaje que mostraba en el ejemplo era van solamente. Van, 2 puntos y colocábamos el valor del van. Entonces acá en el print vamos a obtener que se dan cuenta que en el print no es un mensaje fijo. Porque dice van más el flujo, pero el flujo varía. Por lo tanto, como varía, yo tengo que usar este operador de creador de texto para colocar print. Y en la primera casilla yo coloco el mensaje que quiero colocar. Por ejemplo acá van, ya, era con mayúscula, van 2 puntos, espacio. Y acá abajo yo debería colocar el valor del van. Y el valor del van está guardado en la caja van. ¿Sí? Ahora, ojo, que me decían acá lo siguiente. Si yo lo dejo así tal cual, me dice que debe mostrar el van parte entera. Y mostrar cuál es la parte entera del van. ¿Cuál es la parte entera del van? Entonces nosotros vamos a ir acá y tenemos que buscar en Numbers si hay alguna opción que me deje la parte entera. ¿Sí? Y aquí, Convert to Integer, veamos si esa nos va a funcionar. ¿Ya? Y lo colocamos acá. Entonces ahí me estaría mostrando, ojo, que acá, fíjense, yo lo estoy mostrando, por lo tanto, yo no estoy perdiendo los decimales, porque lo estoy mostrando. ¿Cuándo yo perdería los decimales? Cuando tengo una asignación, cuando tengo un set. Porque ahí estoy diciendo, guarda este nuevo valor en la caja. Pero si se dan cuenta, acá yo no estoy guardando el valor del van en entero. ¿Se dan cuenta, no? ¿Les queda clara esa diferencia? Acá yo estoy mostrando, print, muestra el valor del van, pero en entero. Si yo hubiera puesto set convert van integer, estaría perdiendo todas las decimales, estaría perdiendo la aproximación. Pero en este caso no lo estoy perdiendo. ¿Qué más nos faltaría, muchachos? Para ver qué nos está faltando. Bueno, eso es todo, porque no nos dice después que mostremos el van. No hay un van después de esto. Entonces creo que tenemos listo el problema. Solo nos faltaría correrlo. Voy a dejar anotado acá me voy a ir acá. Los valores del flujo para que lo probemos. Los voy a anotar acá. El flujo del mes 1 es 550, 230, 341 y 190, pero creo que no lo alcanzamos a pedir. Y la tasa era del 4%. Y el monto era de 900. Esos son los valores que vamos a usar. Veamos entonces nuestro programa. Lo voy a checar un poco. Profe, Sí, cuénteme. no me quedó claro dónde definió el van. Mira, primero yo definí el van acá. Aquí está definiendo el van. Ahí yo creo la variable van y el van lo creo como menos el monto inicial. ¿De acuerdo? Ahí ya le di, yo creé la caja van y guardé dentro de esa caja menos 900 para el caso del ejemplo, porque ese es el valor que nos va a analizar ingresa la primera vez. Como el van vale menos 900, yo ahora bajo acá este ciclo y este ciclo me dice van, ¿eres menor o igual a 0? Menos 900 es menor o igual a 0. Como esta condición es verdadera, paso al ciclo. Si la condición hubiese sido falsa, pasaba de largo al ciclo y llegaba a la sentencia que estuviera después del ciclo. Es decir, se acabaría el programa.
Pero como la sentencia es verdadera, porque menos 900 es menor o igual a 0, es verdadero, ingreso. ¿Y qué hago? Muestro un mensaje al usuario diciendo flujo mes 1. ¿Y por qué 1? Porque mes está declarado como 1. Entonces me va a decir flujo mes 1. El usuario va a ingresar un valor, ese valor lo voy a guardar como número en la caja llamada flujo. Entonces ahora tengo una caja flujo con valor. Después de que tengo la caja flujo, paso a la caja van. Y me dice, guarda en la caja van lo que tenías en la caja van, es decir, menos 900, más toda esta expresión, que es el flujo ingresado recién, dividido en 1 más el valor de la tasa partido en 100. Esto es para dejarlo en porcentaje, ¿cierto? Porque la tasa era un número 4. Lo divido por 100, me queda 0,04. Entonces 1 más 0,04 me queda 1,04. Y ese valor lo elevo al mes, que la primera vez el mes vale 1. Entonces me queda flujo partido por 1.004. Ese valor se lo sumo al van. El van era menos 900 más un valor positivo. Asumo que el van se achica un poco. Y lo guardo, ese nuevo valor del van, lo guardo ahora en el van. Después de eso, me dice, oye, guarda en la caja mes lo que tenías antes en el mes más 1. ¿Qué tenía antes en el mes? 1. 1 más 1, 2. Entonces ahora la variable mes vale 2. Y después me dice, muestra por pantalla el texto van y me va a mostrar lo que tenía en la caja van, pero ahora en entero. No me va a mostrar los decimales. Si tenía 40,5, me va a mostrar 40. Pero no pierde el 5, porque solamente estoy mostrando 40,5. No lo estoy guardando. Vuelvo arriba y pregunto, ¿el van sigue siendo negativo? Si sigue siendo negativo, vuelvo a pedir un flujo. Ese flujo lo vuelvo ahora, pero ahora elevo por mes, que sería elevado al cuadrado. Y ese nuevo flujo se lo sumo al van. Incremento la variable mes y muestro el van ahora del mes 2. Vuelvo arriba, si sigue siendo negativo, se repite. Y esto se va a estar repitiendo hasta que en algún momento el van sea positivo. En ese momento termina, porque la condición del while se hace falsa y pasa a la siguiente sentencia y no hay más. Y terminaría. ¿Se entendió, Simona? Sí, sí, se entiende, profe. Pero tengo una pregunta más básica aún. Vamos. Los bloques que dicen set, usted habla que guardan la información. Sí, esos son los bloques que te permiten guardar en esa caja un valor. Si tú no tienes un set, no estás guardando el valor, que sería este caso. Acá yo estoy convirtiendo el van a entero, pero no lo estoy guardando. ¿Me entiendes o no? Uh-huh. Es decir, me Ya. estás mostrando un valor, pero no estás guardando en la interna. No guardaste la caja. Fuiste a la Ya. caja, sacaste el valor. El valor viene con decimales, pero yo te digo, Simona, ¿para qué te voy a mostrar los decimales? Mira, es 34. Te mostré la parte entera solamente. Pero en la caja sigue estando 34,5. ¿Me explico? Ya. Sí, sí. Vamos a ver cómo si está bien, si lo hicimos bien. Monto inicial. Están viendo todo acá abajo, ¿no? Monto inicial 900. ¿Están viendo, no? Para que vamos viendo. Sí, sí se Monto inicial 900. Lo voy a aumentar para arriba. Para que veamos todo. 900. Enter. Tasa de retorno 4. Flujo mes 1. Y el flujo mes 1 era 550. Enter. Nos dice que el van es de menos 371. Como es negativo, nos vuelve a pedir un flujo. El flujo del mes 2 es 230. Enter. El van sigue siendo negativo. Como sigue siendo negativo, nos pide el flujo del mes 3. El flujo del mes 3 es 341. Lo ingreso y ahí el van es 144. Como es positivo, se dan cuenta, ya no me pide más. No me pide nada más. Se acabó el programa porque el van se hizo positivo. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? ¿No? Fíjense, la variable mes se ve reflejada ahí. Mes 1, mes 2, mes 3. Para eso usé la variable mes. La variable monto la usé para recibir la primera vez la inversión. Esta es la variable tasa. ¿Sí? Y estos son los flujos mensuales que estábamos usando.
¿Se entendió? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Dudas al respecto? ¿Necesitan? Siempre que se use la función prompt, uno tiene que ingresar un valor, ¿cierto? En este caso, el prompt monto inicial se ingresa un valor. El prompt es para pedirle un valor al usuario. Si Claro, yo, si- siempre que haya prompt, el usuario tiene que ingresar un valor. Exacto, exacto. El prompt está hecho para pedirle un valor al usuario. Si yo quiero mostrarle la información solamente al usuario y decirle, hola, buenos días, print. Bien. Si yo te digo, José Luis, ¿cómo estás? Es un prompt, porque estoy preguntándote algo y espero respuesta. Si yo te digo print, o sea, si digo, José Luis, hola, es un print, porque te estoy saludando. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, ya. Consultas. ¿Más consultas? ¿No? ¿Pasamos a otro ejercicio? ¿Se entendió bien este? ¿Tienen alguna duda en particular? El bloque repeat al lado, ¿qué significa? El while. Esto repite. Sí. Repite mientras la condición sea verdadera. Ah, ya. Ya. Repite mientras la condición sea verdadera. Eso lo estoy diciendo. Repite mientras. Entonces tú por eso decías, van es negativo, negativo, mejor que sea, aquí se está diciendo, el van es negativo, verdadero, ingreso. Es negativo, ingreso. Y en el último es positivo, porque te dio 144. Es negativo, falso. Entonces no repites, porque dice repite mientras sea verdadero. Ya. Eso es lo que hace el while. Ya. Perfecto. ¿Algo más? ¿Qué les va a servir a ustedes, muchachos? Esta estructura le tendría que servir a ustedes. Por ejemplo, esta estructura de... Esto les va a servir a ustedes les va a servir a ustedes para ir acumulando el valor del X y el valor de Y. Con la diferencia que en vez de colocar acá más 1, ustedes van a tener que ir colocando el valor del cuadrado. Cada vez que yo agregue un bloque hacia arriba de la torre, tendría que aumentar el valor del lado del cuadrado. Cuando yo me cambie hacia la otra columna, voy a aplicar esto, pero para la variable X. Porque ustedes van a manejar, en su tarea, debieran manejar al menos dos variables. La variable X y la variable Y. Nada más. Esas dos variables debieran manejar. Y la Y va a cambiar cuando yo quiera subir. Y el X cuando yo me quiera cambiar de lado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Pero la ¿Consulta? tarea no habría un repeat while, solamente repeat. Es que, claro, el repeat, o sea, tú todo lo puedes hacer con un repeat while, porque tú podrías decir, oye, cada vez que te pide una columna, tú dices bloque 0, mientras el bloque sea menor que la cantidad de bloques y empiezas a repetir. Ya. O, porque al fin y al cabo, tú eliges acá Trinket te da todas estas opciones de ciclos. ¿Ya? Déjenme borrar los dibujos. La gracia que tiene es que siempre tú te repites, son iguales, estos son iguales. La diferencia está en que si tú colocas 5, siempre se va a repetir 5. Y el usuario no puede intervenir. Es como si tú le dijeras, ¿cuántas vueltas quieres dar? Esa pregunta de cuántas vueltas quieres dar no la podrías hacer con porque siempre va a dejar 5. Si tú dejaste 5, vas a hacer 5 vueltas. Acá, como te das cuenta, está la opción de colocar una variable. Tú podrías ingresar una variable. Entonces, este ciclo se va a repetir dependiendo del valor de la variable. Como el de arriba no depende de una variable, siempre se va a repetir esa cantidad de veces. Siempre. En cambio, acá, como va a quedar dependiendo de una variable, si la variable vale 1, se va a repetir una vez. Si la variable vale 5, se puede repetir una vez. ¿Me explico? Entonces, estos son más sencillos porque tú no tienes que hacer el trabajo previo. Porque, por ejemplo, para hacer un ciclo while, como te decía recién, para hacer un ciclo while, tú tendrías que hacer antes inicializar una variable, porque acá tendrías que darle una condición lógica. Que acá fue lo que la condición lógica que le dimos fue que el van fuera menor que 0. Entonces, si el while, en el caso del while, tú tienes van menor o igual a 0, entonces tú acá afuera creaste la variable van. Después definiste acá cuál es la condición. Y por último, modificaste la variable van, que son los 3 pasos que ustedes tienen que tener presente para generar un ciclo while.
El primer paso está acá arriba, que es inicializar la variable. Ahí le diste al van, le diste el valor -1. El segundo paso es establecer la condición del ciclo. Y el último paso está acá, que es modificar dentro del ciclo la variable que participa en el ciclo. Ahí tienes las 3 pasos. Inicializo la variable, establezco la condición de tal forma de que yo pueda entrar la primera vez y después dentro del ciclo modifico. Porque, fíjate, si yo inicializo la variable fuera, establezco la condición y dentro del ciclo nunca va a variar la variable van, esta condición siempre va a ser verdadera. Entonces te vas a quedar en un ciclo infinito. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Entonces, muchachos, vamos al break. Son las 8:15. A las 8:35 nos juntamos de vuelta. ¿De acuerdo? Reanudamos la grabación. Entonces, muchachos, nos dicen lo siguiente. Con el objetivo de ayudar a entretener a los más pequeños en esta pandemia, se le ha encomendado realizar el siguiente juego. Adivina buen adivinador, para lo cual usted debe implementar las siguientes reglas. El computador debe generar un número aleatorio entre el 1 y el 100. Luego se debe comenzar a solicitar al usuario un número hasta que logre adivinarlo. En cada intento del usuario, se le debe indicar al usuario si el número a adivinar es mayor o menor. Ya, según corresponda. Esto es por si acaso, si el computador generó el número 10 y yo dije que, como usuario, dije que era el 30, me va a decir que el número es más pequeño. De tal forma de que si como ingresé el 30, me va a ayudar a entender de que es más pequeño, entonces voy a tirar un número 10. Como para ayudar de cierta forma al usuario a adivinar el número, si no el juego se hace, podría ser eterno, ¿cierto? Ya, una vez adivinado el número, se debe desplegar por pantalla la cantidad de intentos realizados para lograr adivinar el número. Es decir, que cada vez que yo diga un número, el computador lo contabilice como una intención de resolución. ¿Se entendió lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Cuál serían los datos de entrada, muchachos? ¿Qué le están pidiendo ustedes la data de entrada? Elegir un número del 1 al 100, por dar un ejemplo, o sea, con un rango. Ya, pero ¿eso es data de entrada o eso lo hace el computador solo? O sea, en un rango, porque primero tiene que generar o sea, primero tenemos que ver si elegir un número del 1 al 100. Supongamos que preguntarle a la persona elige un número del 1 al 100. Y al mismo tiempo tiene que haber una variable que genere de manera random un número del 1 al 100. Y después tiene que hacer la comparativa del sistema. Entonces, lo que primero que tiene que hacer el dato de entrada podría ser, bueno, da lo mismo el orden, pero generar una variable que se llame número y con un mensaje de texto que dice ingrese un número del 1 al 100. Ya, Hay un prompt. Ya. Entonces, tenemos que pedir número al usuario, ¿cierto? Claro. Esa es la entrada. Números del usuario. ¿Hay alguna otra entrada? ¿Alguna otra entrada? No. Profe, Sí. tengo una pregunta, pero es básica, muy básica. No me queda muy claro cuando dice data de entrada, ¿a qué se refiere? Ya. Nosotros vamos a hacer más lo siguiente. El enfoque que tenemos que tener en cuenta ahora para hacer programa es que nosotros vamos a tener siempre una caja negra, que es lo que nos están pidiendo. Nosotros vamos a tener que identificar esta es la lógica para mí de lo que vamos a hacer en programación. Nosotros vamos a tener que identificar las entradas, ¿sí? Y en base a la entrada vamos a también que identificar la salida. Te lo explico de esta forma. Acá nos plantearon un problema, ¿cierto? En este problema nosotros tenemos que saber cuáles son los datos que vamos a tener que ingresarle a este problema para llegar a producir esta salida. ¿De acuerdo? En este caso me dicen, tienes que generar un juego en el cual tú vas a ir ingresando números, y cuando tú la adivines, te va a generar la salida de la cantidad de números que ingresaste. ¿Sí? Entonces, nosotros
tenemos que definir el algoritmo. ¿Y qué vamos a entender por algoritmo? Una secuencia de pasos bien definida. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra labor. Nosotros tenemos que, para resolver este problema, tenemos que identificar cuáles son los datos de entrada que me están dando o que yo tengo que pedir al usuario. Y otro objetivo súper importante es qué me están pidiendo, qué estoy resolviendo, qué tengo que mostrar al usuario al final. Entonces, en este caso me dicen, oye, en la interna el algoritmo va a generar un número, ¿ya? En la interna el algoritmo va a generar un número acá, ¿ya? Y mi labor acá es que yo adivine ese número que va a generar el algoritmo. Entonces yo voy a empezar a decir, oye, tu número es este, tu número es este, tu número es este. Y cada vez que yo vaya ingresando un número, el computador va a ir contando la cantidad de números que yo ingresé, la cantidad de intentos. Cuando se logre que el número que yo ingresé es igual al número que generó el computador, me va a mostrar por pantalla, adivinaste, te demoraste 5 intentos. ¿Me entiendes? ¿Aló? Más o menos. Sí, bueno, tú cuando tienes un problema en matemática o en física, a ti te dicen, oye, quiero ir, cuando podíamos desplazarnos, estoy acá en Vitacura y me quiero desplazar al campus San Joaquín. El campus San Joaquín se encuentra a 30 kilómetros de distancia del campus Vitacura y dada la hora del día, estimo que me voy a demorar, o sea, estimo que voy a poder trasladarme a 50 kilómetros por hora. La pregunta que te haría yo, ¿cuánto tiempo me demoraré en llegar del campus Vitacura al campus San Joaquín? Ese es un problema, ¿de acuerdo? Que tú en matemática o en física lo resolverías identificando cuáles son los datos que tengo. Los datos que tienes son la distancia entre campus Vitacura y San Joaquín y tienes la velocidad con la cual me voy a desplazar. ¿Qué me están preguntando? ¿En cuánto tiempo voy a llegar? Entonces tú identificaste los datos de entrada. La data de entrada que yo tengo es la distancia y la velocidad. ¿Qué me están pidiendo? El tiempo en cuanto yo estaría llegando. Es como, esa es la idea que estás haciendo acá. Estás orientándote. Porque tú ahora vas a hacer un programa en el cual el programa va a tener una interacción con el usuario. Esa interacción con el usuario, nosotros la estamos dibujando acá. Esa es la interacción con el usuario. Entonces te va a ingresar información y tú tienes que definir el algoritmo. Es decir, tienes que definir esa secuencia de pasos con la cual tú vas a tomar la data de entrada del usuario y vas a procesarla para lograr obtener la salida. ¿Me expliqué mejor? Sí, profe, ahí entendí mejor. Gracias. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, Simona, acá nosotros dijimos que la entrada para este problema, que es de adivinar, son los números. Nosotros vamos a estar ingresando números. Esas son la entrada. Los números que va a estar ingresando el usuario. Y la salida que me va a mostrar el programa es la cantidad de intentos. Eso es lo que va a hacer este programa. ¿Se entiende? Entonces ahora nos vamos a ir a Trinket. Ya, a este lo vamos a guardar como van. ¿De acuerdo? Y vamos a crear el nuevo Trinket. Vamos a crear el nuevo Trinket, al cual vamos a llamar acá, digamos, ahora lo vamos a hacer adivinador. Perfecto. Voy a borrar lo que tengo en la pizarra, ya creo que se entendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que identificar. ¿Hay ciclo en este problema que le estoy planteando? Sí, profesor. Ya, ¿cuál sería el ciclo? Si el número consultado es distinto al generado de manera aleatoria por el computador. ¿Ya?
O sea, ¿hasta cuándo voy a estar repitiendo yo? Hasta que sean iguales. Hasta que sean iguales. Ya. ¿Hay alguna condición? ¿Hay alguna comparación? Sí, que sea mayor o menor. Entonces, Tengo que para saber si comparar. es que se Exacto. acerca o no o se aleja. Exacto. Tengo que usar el condicional también. Porque yo cada vez que me ingresa un número, tengo que preguntar, oye, ¿este número es igual? ¿O es mayor? ¿Es distinto? Si es mayor, tengo que decir, oye, el número que tú estás buscando es menor. ¿Se entiende? Ya, entonces comenzamos a crear las variables. ¿Cuáles son las variables que deberíamos crear? ¿Cuáles crearían ustedes? Uno que se llame generar y otro que se llame número. Generar el que se genera de manera aleatoria por el sistema Ya. y el número el que está llamando a través de un prompt de la persona. Ya, generar y vamos a llamar otro llamado número o num, para que sea un poco más corto, ¿cierto? Ya, el generar nos dice que esto lo genera el computador, por lo tanto lo vamos a generar acá de forma aleatoria. Entonces vamos a ir acá y vamos a elegir el bloque que genera un número al azar. Y ahí dice random, que ya lo habíamos usado en la vez pasada. ¿Y en qué rango me dice que tengo que usar generar el número? ¿Del 1 al 100? Del 1 al 100. Ya, perfecto. Generar el número, ahí técnicamente el computador va a generar un número que nos lo va a mostrar y lo guardó en la caja generar. ¿De acuerdo? Recuerden acá, Jennifer, Simona, que si yo tengo esto, ahí está la caja vacía. Cuando yo a la caja le doy un valor, ahí guardé este valor en la caja. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo un número. ¿Qué debería hacer ahora? ¿O qué otra variable deberíamos usar? ¿Hay alguna otra variable que necesitamos? Número. Ahí está el número. Pero ¿hay alguna otra variable que necesitamos aparte del número y generar? ¿Qué nos estaban pidiendo nosotros? ¿Cuál es el objetivo de este programa? La cantidad de repeticiones. La cantidad. Entonces vamos a usar un llamado un contador. ¿De acuerdo? Y este contador, siempre cuando ustedes les pidan contar algo, por ejemplo, si ustedes van a hacer van a contar los bloques de la columna, ustedes deberán crear un contador. Esto va a depender de cómo ustedes lo hayan hecho, ¿eh? Entonces tienen un contador. Y este contador siempre se les recomienda que ustedes lo partan. En este caso, yo tengo que inicializar el contador en 0. A diferencia del caso del mes. ¿Por qué? Porque aquí voy a contar acciones que han hecho. Yo no puedo decir contador 1 porque todavía no ha ingresado un número el usuario. Por eso lo parto en 0. ¿De acuerdo? Entonces el contador vale 0 porque todavía el usuario no ingresa ningún número. Yo acá voy a hacerlo primero como ustedes lo deberán pensar, ¿cierto? Después lo vamos a generalizar de una forma más fácil para que se den cuenta. Yo entonces debería pedir un número al usuario. Y acá volvemos a pedir un número al usuario con el cont. Pero acá en vez de cont vamos a usar el num. Y acá para pedir un número al usuario, ¿qué teníamos que usar, José Luis? Prom. El prompt, ¿cierto? Entonces vamos acá y usamos el prompt. En este caso es un prompt estático, porque nosotros le vamos a decir ingrese número. No le vamos a decir ingrese número 1 ni número 2. Por lo tanto, como es estático, nos va a ir variando. Vamos a colocar acá que sea un número. Y el mensaje va a ser ingrese número. ¿Sí? Ahora que ingresé el número, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué harían ustedes? Generar un número aleatorio entre 1 y 100. Ah, perdón, ya lo había generado. Compararlo. Tenemos que compararlo, ¿cierto? O bien directamente ya nos metemos al ciclo. Pero ¿Sí? ahí tengo la duda, profe, si es mejor tirar el ciclo primero o primero compararlo. Es que, ya, ¿cómo tirarías el ciclo primero? O sea, si tiro el ciclo primero, tiro el ciclo y adentro del ciclo le hago lo if. Ah, sí. No, yo te Y al recomiendo revés que sería lo if, el ciclo y un else.
Claro, no, tendría que. Si lo haces afuera, va a tener que repetirlo, porque adentro del siglo después va a volver a pedir otro número, entonces va a tener que compararlo. Ah, ya, entiendo. Sí, Entonces, tiene razón. es mejor que lo Ya. coloques dentro, del siglo, porque tienes el número y lo vas a comparar dentro. Entonces, lo que pasa es que acá vamos a usar el while. Porque fíjate acá, tú dices, tengo el número que se generó, pedí el número al usuario. Entonces yo ahora establezco la condición. Pues la condición que nos habían dicho es, y que nosotros les pregunté a ustedes, me habían dicho que la condición es que mientras sea distinto, ¿cierto? ¿Y ustedes qué van a hacer acá? ¿Cuáles son los que van a comparar? Van a comparar el número que se generó con el número num que se ingresó. Si el número generado es distinto del número ingresado, yo ingreso al ciclo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Comparar. Voy a poner un if. Ahora tengo que volver a compararlo porque ahora tengo que saber, Sí. para darle información al usuario, tengo que decirle, oye, tú eres mayor, tú eres menor. Entonces, tengo que irme acá al operador lógico y hacer lo siguiente. ¿Sí? Y ojo, pincho acá, porque acá está solamente con el if. Voy a agregar el else if y el else. ¿Por qué voy a tener tres casos? Porque tengo que comparar cuando es mayor, tengo que comparar cuando es igual y tengo que comparar cuando es menor. ¿De acuerdo? Ya. Acá coloqué. Parece que ya sé que son distintos. Entonces lo que voy a hacer acá es preguntar ahora. Ah, mira, podría haber usado el de arriba. Vamos a usar el de arriba. Duplicar. Es simplemente para evitar tanto. Voy a generar. El número generado es mayor, estricto, que el número que ingresaste. ¿Qué pasa si el número generado es mayor que el número que yo ingresé? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes deberán mostrar al usuario para darle la pista? ¿Te pasaste? Algo así. Ya, puede ser te pasaste o el número es menor, ¿cierto? El número a adivinar es mayor. Ya. Ahí ustedes eligen el mensaje. Pero la voy a colocar acá por simplicidad para no escribir. Bueno, ya escribo. El número es mayor. ¿Ya? Porque si el número generado es mayor que yo ingresé, me tiene que decir, oye, el número es mayor. Ahora, si no, porque si no es mayor, y ya sé que es distinto, yo no puedo decir, es menor. ¿De acuerdo? O sea, técnicamente podría, pero vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a colocar que generar, si generar es menor. ¿Generar es menor que el número ingresado? ¿Qué tenemos que decir? Si el número generado es menor que el número ingresado, vamos a tener que decir que el número es Menor. menor. ¿Sí? Y si no, ¿qué vamos a decir? Número encontrado. Y acá no hay que comparar nada, ¿ya? Cuando lleguemos al else, el else es como si no se cumple de arriba, no se cumple de acá, es cualquier otro caso. Entonces, cualquier otro caso, en este caso, como son solamente tres casos, vamos a decir que print adivinaste el num, adivinaste, nada más. Adivinaste. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, yo ingresé porque era distinto. Si ingreso acá, si es mayor, va a ingresar. Y cuando ingresé a la primera parte, dejo de evaluar hacia abajo porque ya me fui por un camino. Ya me fui por ese camino. Entonces, ustedes llegarían acá y van a volver arriba. Pero antes de irse arriba, ustedes debieran hacer algo, ¿no? Debieran, porque como ingresaron un número, ustedes debieran contabilizar ese intento. Y ese intento va a ser igual a contador. Contador más 1, ¿no? Ah, pero me equivoqué. No era este el que quería. Puse uno lógico. Y este... Yo necesito uno de números. Contador va a ser igual a contador más 1. ¿Sí? Y... Fíjate, estaríamos entonces... Contador vale 0. Ingresé el primer número. El contador aumenta en 1. Y... Antes de volver arriba, yo debiera volver a pedir otro número.
¿O no? Y aquí se nos va a complejizar, ¿ah? Solamente les quiero mostrar que de esta forma es más complicado. Después les voy a mostrar una forma que es más sencilla para introducir. ¿Ya? ¿Por qué se nos va a complejizar? Porque fíjense, si ya la adiviné, va a poner el contador y me va a volver a pedir otro número. ¿Ya? A no ser que nosotros hiciéramos esto. Como no lo adiviné, el número mayor y me pide el número. El número mayor y acá me pide el número. Y cuando adivine, no me pide el número de tal forma que solamente aumente el contador y salga arriba. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Me entendieron por qué no lo podía colocar acá abajo, no? ¿Por qué no lo podía colocar acá abajo? ¿Me entendieron? Yo no, profe. Ya. Porque fíjate, yo pedía el número. Imagínate que el número ya era distinto. Llegaba. En algún momento el número llegaba a ser igual. Me iba a decir, adivinaste. Entonces terminaba esta sesión. El contador aumentaba en 1. Y después me va a pedir otro número. Entonces dice, ¿por qué me volviste a pedir otro número si ya le adiviné? ¿Me explico? Entonces, para no volver a pedir otro número, yo le voy a borrar ese bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no es igual, voy a ver si es mayor. Si es mayor, como no lo he adivinado, le voy a mostrar el mensaje mayor y ahí voy a pedir el número. Si es menor, voy a mostrar el mensaje y ahí voy a pedir el número. ¿Ya? Si es igual, voy a mostrar el mensaje, pero no pido el siguiente número porque ya lo adivinaste. ¿Para qué te voy a pedir otro número si ya lo adivinaste? ¿Sí? El único detalle que vamos a tener que tener cuidado es que sí o sí el contador va a aumentar en 1. A no ser que hagamos lo mismo, que metamos el contador dentro. Y repitamos código. Pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Ahí aumento el contador. Y ahí aumento el contador. Y el adivinaste, entonces solamente adivina y se acabaría. Porque después, fíjense, entro al while, entra a esta condición. Y si no es nada, voy a volver acá y va a entrar acá arriba. Ahora, se supone que como en la primera vez ingresé porque son distintos, voy a evaluar y como son distintos, va a entrar al mayor o va a entrar al menor. No podría entrar al caso acá de que sean iguales. ¿Sí? Técnicamente este caso no se va a producir nunca que sean iguales porque si es igual, en algún momento cuando ingrese el número acá, aumento el contador y paso acá a preguntar. Si es distinto, entra. Entonces, cuando pido otra vez el número, vuelvo arriba y cuando es distinto, entra. Y cuando llegas a ser igual, se va a salir. ¿Me logran entender eso? ¿Logran ver eso, muchachos, o no? ¿Se pierden? ¿Me siguen? ¿Aló? Profe, me costó la última parte, ¿lo puede repetir? Ya. Vamos a hacer un ruteo. Vamos, imagínense el número que se generó. Vamos a colocar acá. Que el número que se generó, vamos a colocar acá, espérense. Generar. Vamos a hablar del contador. Vamos a hablar del num. Y no hay más. No hay más variables. Tenemos a 3 variables. ¿Ya? Ya. Independiente que ustedes sepan, díganme un número al azar, ¿cierto? El número al azar, ¿cuál podría ser? Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero si pone el random interior viéndolo bien, del 1 al 100 es muy alto, entonces hay 100 posibilidades, mejor achicarlo un poquito a 10, para que si en algún momento se va a hacer la prueba. No, mira si se demora poco, mira. Mira, ya lo voy a ejecutar antes de. Sí, pero no, si yo entiendo que se demora poco, pero si no lo adivinó, vamos a ingresar otro número, si no lo adivinó, o sea, me refiero hasta que, si empezamos como a jugar hasta que lo encontremos. Mira, Digo yo. Fíjate, ingrese el número, ya, juguemos, dígame un número. Ya, 25. 25. Me dice que el número es mayor. Dime otro número. Ah, ya, 50. Sí, en algún momento vamos a empezar a buscar los rangos. Es menor. Entonces ya Sí. te achicaste en el rango de 25 a 50. Sí, verdad. Ingrese el número. 30. 30. Es mayor. Entonces ya está en el rango 30-50. Otro número. Sí. 40. 40. Todavía es mayor. Está ahí en el rango 40-50. 45. Y ahí lo ¿Qué será? achicaste.
ahí lo echaste. Lo que pasa es que no hemos Falta que tiene que configurado. decir adivinaste. Sí, lo que pasa es que este mismo print habría que repetirlo acá afuera, porque claro, cuando es igual no entra, eso es lo que está diciendo yo. Cuando es igual no va a entrar. Entonces esto que estamos haciendo acá, quizás deberíamos haberlo dejado afuera, porque técnicamente nunca va a entrar cuando sea igual, porque si yo entré es porque es distinto. Y cuando salga es porque es igual. Entonces uno podría haber dicho print, adivinaste, y acá uno podría hacer... vamos a usar este texto para decir la cantidad de intentos. Print. Y acá colocamos... Bueno, en realidad deberíamos haber hecho... Hagamos las cosas bien mejor. Delete block. ¿Para qué vamos a hacerlo así? Vamos... este print lo podemos dejar. Y vamos a usar este creador de texto, que es el que nos permite pegar, para evitar pegar. ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo anteriormente? Me iba a llenar de print. En vez de llenarme de print, dejo un solo print. Y en este bloque, que es un creador de texto, le voy colocando los textos que yo quiero mostrar. Entonces yo colocaría acá texto. Adivinaste. Ay, espérate. Adivinaste en espacio. Y acá colocar la variable contador. Y como me falta un espacio, le agrego un espacio ahí. Y cierro. En contador. Intentos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ejecutarlo de nuevo. Run. Ingrese número. ¿Quién va a jugar? Carolina, anímese. El 35. 35. Es mayor. 40. El 20. ¿Cuál? 20. Le dijo que era mayor, ¿ah? Perdón, es que no era. 55. Ya. El número es menor. Está en el rango 35-55. Ya, entonces el 50. Abajito, sí, abajito, sí. Es menor aún. Sí, abajito, abajito, sí. ¿Cuál Sí, sería? entonces sería 52. Ya. Sigue siendo menor. Está en el rango 35-52. 35, 52. Sí. 48. Ya. Es menor. 45. Ya adivinaste en 5 intentos. Ya, ahí me quedo pegado acá. ¿Se dan cuenta que me quedo 5 intentos ahí? Ahí está el Ese fue el espacio. contador. Ese por el intento, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que le iba a decir. ¿Cuántos intentos hiciste tú? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te está contando el último. Ese por desde donde empieza el contador, desde qué número está. Es porque la última vez que pedimos el número, ¿cierto? No pasó. No pasó el contador. ¿Sí? Entonces podríamos decir, bien, perfecto. Lo podemos arreglar acá. Porque como el primer número lo pedimos afuera, podemos decir que el contador vale en 1. Porque estoy pidiendo el primer número afuera. O si quieren verlo, para que se vea más secuencial, es lo siguiente. Pido el número, como pedí el número, el contador lo aumento en 1 y de ahí parto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos, lo que hicimos o no? Generé un número al azar, pedí un número y como pedí el número, lo aumento en 1. Ya, el último para validar que esté bien. ¿Alguien más que quiera jugar? No sé, Simona, José Luis. Ya, 50. 50. El número es menor. 30. 30. Es mayor. 40. 40. Es mayor. 45. Adivinaste en 4 intentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero, profe, ¿ha repetido el 45 las 3 veces que han jugado? Igual, sí, me di cuenta de eso. no es muy random que puede digamos. que esté mal este random. Hay algo que está fallando ahí, ¿ah? Sí, yo también digo. Vamos a ver si genero de nuevo. Vamos a generar ese número. Ya. ¿Quién estaba hablando? ¿Qué dice? Yo, 45. A ver si es eso. Ya,
Ya, 40. Ahí lo El cambió. número es menor, ¿viste? Ya. Ahí lo Ah, cambió. perfecto. 30, Es menor. 20, Es mayor. entre 20 y 30, 25. Es mayor. Entre 25 y 30, 27, Es menor. 26. Adivinaste en 6 instantes. Pero Sí, lo cambió. hay veces que se queda pegado en un número porque al azar, pero es parte de. Sí, qué raro, 3 veces me llamó la Sí. atención. Sí, me ha pasado en clase, de repente se quedan pegados en algunos números 3, 4 veces, pero es eso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Entendieron acá un poco la lógica, chicos, o no? No, sí. ¿Algo necesitan que le explique más? Ahora, fíjense que acá un poco nos tupimos con el tema de hoy, con el mayor, con el menor. Para este tipo de ciclos les voy a enseñar después cuando lleguemos a Visual, que hay dos tipos de ciclos. Los ciclos en los cuales yo sé a priori cuántas repeticiones se van a realizar. Y hay otros en los cuales yo no sé cuántas repeticiones se van a realizar. Por ejemplo, acá no sabíamos cuántas repeticiones se iban a realizar. ¿Por qué no sabíamos cuántas repeticiones se iban a realizar? Porque iba a depender de cuando yo adivinara. Yo no sabía si adivinar en 1, en 4, en 7. ¿De acuerdo? Entonces, acá era un ciclo en el cual yo no sé cuántas repeticiones va a hacer. Los ciclos que hicimos la semana pasada, ya, por ejemplo, cuando nos pedían haga un programa que calcule el promedio de las 3 notas, yo sabía cuántas repeticiones iban a hacer. Entonces yo tengo una estructura para definir ese tipo de ciclo. ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar cuando lleguemos a Visual Basic. Yo voy a dejar hasta acá este ejercicio. Y les voy a dejar estas preguntas para ustedes después. Si lo quieren las respondemos más adelante. ¿Qué se tendría que realizar al código para que el usuario eligiera cuántos juegos quiere realizar? Porque hasta el momento este es un juego. ¿Se dan cuenta? Yo adivinaba, se acababa. Podía ser un puro juego. ¿Qué tendría que hacer yo a ese código para que el usuario pudiera elegir, oye, quiero jugar 5 juegos, quiero jugar 7 juegos? ¿Ya? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder. Después otra pregunta es, ¿qué habría que realizar para que le indicara cuántos intentos hizo para cada número a adivinar? Que eso ya está hecho, ¿cierto? Y el total de intentos utilizados para todos los números. Por ejemplo, si jugué 3 rondas, en la primera me demoré 5, en la segunda 4 y en la última 6, me debe decir, oye, en tu juego completo te demoraste 15. O sea, no es que te demoraste, utilizaste 15 intentos. ¿Me explico? Eso es otra cosa que habría que hacer y habría que ver cómo podemos modificar ese código. Y por último, si se quiere implementar para 2 jugadores, de tal forma que uno adivina su número y luego corresponde el turno al jugador 2, y una vez finalizado su juego, se indique cuál de los 2 jugadores es el ganador, ¿qué se tendría que realizar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se tendría que realizar para que hayan 2 jugadores? No es por turno, o sea, no es que, oye, di un número tú, después tú un número tú, no, sino que el juego es, adivina un número el jugador 1, cuando lo adivinó, pasa al otro juego el jugador 2. Y después de que jugó el jugador 2, diga, oye, el jugador X ganó porque se demoró menos que el jugador 1. ¿Me explico? Son esas cosas que ustedes tendrían que responder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Ya. Vamos a la tarea entonces, muchachos. Vamos a generar entonces los grupos. ¿Saben qué? Se me olvidó avisarle al ayudante. Claro, yo decía el ayudante no ha llegado, pero debe estar en el otro grupo. Le voy a mandar el link, disculpen. A ver, ¿dónde está este? Toda la razón, pues yo estoy esperando que no llegaba. A ver, a ver, a ver. Ya, vamos a generar los grupos entonces, muchachos, para acceder, para ir pasándome. Y vamos a ver que el ayudante también esté por aquí. Ya. El link de mi grabación. Déjenme generarlo.
Ya. Ahora sí, muchachos. No, si no me voy a ir, yo me voy a quedar paseándome con ustedes, ¿ah? Ya. Así que yo voy a generar los grupos y me voy a pasear para ir así avanzamos con el posible ayudante acá a lo que ingrese. Somos 10 personas. Ahí llegó Manuel. Así que nos vamos a ir paseando. De acuerdo. Profe, estas tareas son con nota. ¿Cuál es tarea? Esta que les dejé, desafío para que lo pensemos y cuando lleguemos a Visual, los vamos a retomar. La tarea la que tienen que hacer es la que dice tarea, la que tienen que hacer las columnas. Esa sí es con nota. Ah, ¿perfecto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer la tarea con nota, la de los bloques. Voy a ir pasándome y voy a ir dando feedback. ¿Ah? Yo ya lo envié. Si lo enviaron, muchachos, los dejo libres. Les dejo, sáquenle una foto. A ver, dos cosas. Espérense. Denme un segundo. Acá ya tenemos este código, ¿cierto? Entonces se los puedo bajar y ustedes lo suben. Miren, muchachos, les voy a enseñar una cosa acá. Voy a bajarlo. Profe, está compartiendo algo en pantalla porque no se ve nada. Sí, de verdad que dejé de compartir. Vamos de nuevo. Ahí sí. ¿Están viendo ahora? Sí, ahora sí. Ya. Yo pinché acá. Fíjense acá, cuando ustedes tengan algo, cómo tienen que entregarlo a todo esto. Pinchen acá en menú y le colocan Download. ¿Ya? Y ahí automáticamente se les va a bajar. Y acá abajo están viendo que se genera el punto zip. Este sería el que lo tienen que entregar. ¿Así lo entregaron los demás colegas o no? ¿Los compañeros? Sí, yo lo entregué de esa misma manera. Yo igual. Perfecto. Y lo otro, yo que tenía una consulta porque, en caso de que tengan que verlo, que yo corrí con ciertos colores propios con los bloques. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que yo, para reutilizar código y que fuera más usable, yo iba preguntando por columna, o sea, ¿cuántos cubos quiere o cuántos bloques? El primero era 5, ya ponemos 5 y crea los 5. ¿Quiere un tope? Sí, y le hace ese como triángulo. ¿Quiere seguir en otra columna? Sí. ¿Cuántos quiere? 3, 4, entonces uno puede hacer el dibujo que uno quiere del castillo. En cada línea va preguntando para no tener que ingresar todos los datos al principio. No, es que la idea al principio era solamente pedir la cantidad de columnas. Y después entraba a la columna 1 y pedías la cantidad de bloques. Terminabas y pasaba a la otra. Pero no me parece mal, y aprovechemos que está Manuel acá, no me parece mal porque igual estás trabajando con ciclos. Sí, básicamente es lo mismo. La diferencia es que ahí uno podría hacer incluso hasta un distinto número si yo quiero hacer un castillo con 7 columnas, con 3 columnas, con 4 columnas, era cuestión de ir en cada momento preguntando, ¿quiere otra columna? Sí, ya agreguémosla. Y eso es todo. Sí, no, sí, como te digo, la diferencia está en el uso del ciclo. Yo les decía que ustedes usaran un ciclo porque tú al principio decías cantidad de columnas, 5. Entonces tú ibas a hacer 5 columnas, pero en cada columna tenías que preguntarle cuántos bloques. Porque las columnas pueden ser de bloques distintos. Entonces, ahí un poco lo que le explicaba anteriormente. La tarea estaba hecha para que hicieran un bloque fijo, un ciclo fijo y después, bueno, eran dos ciclos fijos. Porque en uno preguntabas la cantidad de columnas, que te decía repite n veces para generar la columna, y para cada columna tenías que pedir la cantidad de bloques. Entonces estábamos usando 2 ciclos fijos. En tu caso, usaste un ciclo fijo y un ciclo que no sabemos cuántos, porque tú vas a estar pidiendo columnas hasta que en algún momento el usuario diga que no quiere más. Efectivamente. Entonces no me parece mal, así que Manuel, estamos ok con esa. Sí, es que en verdad lo que se tiene que tener en cuenta es que lo importante aquí es que yo ingreso una cantidad de cosas y a mí se me dibuje esa cantidad de cosas. Si yo llego a un momento donde, por ejemplo, yo pongo 6 cuadrados, por ejemplo, y se dibujan 20, ya eso está mal. Porque en teoría el ciclo no está bien formulado para que dibuje la cantidad de cuadros que yo estoy pidiendo. Porque la idea en teoría es que uno pueda como ir personalizando como castillo, le digo yo,
en el dibujo y una vez que esté como personalizado, uno vaya creciendo, como en este caso ya, quiere ponerle el tope, sí, o no quiere ponerlo ya, un 0, por ejemplo. Entonces la idea es que ahí uno vaya jugando, pero que sí o sí tome los datos que quiere la persona que está ejecutando el programa. Eso es lo más importante. Es que es así tal cual. O sea, en el ciclo que voy haciendo yo va preguntando, ¿quieres que tenga tope? Sí, en la siguiente columna también. Sí. Y si quiero uno con 3, 4, 5, así. Sí, dale, sí, estamos de acuerdo. Para no perder más tiempo, disculpa, porque se nos está acercando la hora de cierre de la clase. Estamos de acuerdo, está bien. Ya, si tú, mira, acabo de mandarles por el chat el punto zip, ya, para que aquellos que quieran mejorar el juego, como les dije ahí con esas preguntas que les dejé, si quieren les comparto ahora las preguntas que les dejé para que les saquen una foto y las puedan trabajar si quieren ahí en su casa. Ahí están las preguntas, ¿de acuerdo? Yo les subí el código para los que ya tienen la tarea hecha, para si quieren seguir o si quieren se van a descansar porque ya adelantaron su trabajo. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya muchachos, para los que, por ejemplo, después quieren ejercitar con la tarea, tienen que saber lo siguiente. Así como yo puse download, acá está la opción de upload. Entonces ustedes pinchan y ahí, fíjense, les dice que tiene que ser un archivo XML. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ese punto zip, botón derecho, extraer aquí y adentro va a haber un XML. Ese archivo XML lo arrastran acá y listo. ¿De acuerdo? Y ahí a ustedes les va a cargar todo, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Les va a aparecer esto. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿O quieren que lo haga? ¿Se entendió o quieren que lo haga? Yo entendí. Ya, listo. Ya muchachos, vamos a iniciar las sesiones. Los que ya tengan lista la tarea quedan en libertad. Ya les di un desafío si quieren trabajarlo. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, muchachos, cambiamos de tema. Esta era una introducción, era un trampolín para llegar a los contenidos que vamos a ver en Visual. Seguimos trabajando con la misma, o sea, Visual es lo mismo, lo único que ahí ya no va a ser tan gráfico, ¿eh? Vamos a seguir trabajando con variables y ahí les van a enseñar. La próxima semana les toca con Andrea, así que van a ir al link que está en las aulas. Ahí van a acceder, ¿de acuerdo? Listo, muchachos, nos vemos en los grupos. Bueno, chao, buen fin de semana. Igual, chao, chao. Manuel, tú quedaste en una sala sola, pero vamos, espera que se ingresen ellos y de ahí nos vamos a ir moviendo. Nos vamos a poner de acuerdo nosotros para saber dónde vamos a ir. Ya, ¿para dónde te fuiste? Manuel, ahora sí. Dígame, profe. Ya, pongámonos de acuerdo. Tú anda del 8 hacia abajo y yo voy a partir del 1 hacia arriba. Hasta que nos topemos en alguna sala. Ahí vamos pasado por todo. ¿Ya? Ya. Listo. Entonces creo que me tiene que dar el rol de coanfitrión para irme moviendo si no me equivoco. A ver. Para ir saltando de... participante. Hacer coanfitrión. Sí, y ahí me va a aparecer también la lista de las secciones de grupo y van a... Listo, ahí estamos. Van a arrojar. Súper. Ya, vamos. Tú del 8 y yo del 1, ¿ya? Vamos.